La luz del monitor era lo único que iluminaba el rostro de Ana Vega en la solitaria sala de análisis de datos. 3 de la madrugada y seguía allí, revisando transmisiones que nadie más consideraba importantes. A sus 42 años, Ana había aceptado que su carrera como astrofísica no había cumplido las expectativas que tenía cuando se graduó con honores de la Universidad Complutense. Ahora trabajaba en el seguimiento de las antiguas sondas espaciales, un departamento con escaso presupuesto y menor gloria. «Otro turno nocturno más», murmuró mientras se frotaba los ojos cansados, «y otra noche de datos que nadie leerá». La Voyager 1, lanzada cuando ella ni siquiera había nacido, seguía enviando débiles señales desde más allá de los límites del sistema solar. Un milagro tecnológico que la mayoría consideraba obsoleto, pero que para Ana representaba una ventana única al espacio interestelar. El pitido repentino de su ordenador la sobresaltó. Una nueva transmisión de la Voyager, algo inusual a estas horas. Seguramente otra ráfaga de estática cósmica, pensó mientras abría el archivo. Pero lo que apareció en su pantalla la dejó paralizada, con el café a medio camino de sus labios. La imagen era borrosa, como era de esperar de una sonda que utilizaba tecnología de los años 70. Mostraba lo que parecía ser un satélite artificial, no muy diferente a los primeros modelos soviéticos. Pero lo que le provocó un escalofrío fue la figura claramente humanoide que parecía caminar sobre su superficie. «¡Imposible!», susurró Ana, acercándose tanto a la pantalla que podía ver los píxeles individuales. «Absolutamente imposible». El sentido común le decía que tenía que ser un error, una interferencia, un fallo en la transmisión o incluso una broma de algún compañero con demasiado tiempo libre. Pero después de 20 años analizando señales espaciales, algo en su interior le decía que esto era diferente, auténtico. Ana pasó las siguientes horas aplicando filtros y algoritmos de clarificación a la imagen. Con cada ajuste, la figura en el satélite se volvía más definida. Era indiscutiblemente un ser humano, o algo que se le parecía extraordinariamente. Con lo que parecía un traje espacial antiguo, estaba de pie sobre un satélite que no coincidía con ninguno de los registros actuales. Su primer impulso fue llamar a su supervisor, pero se detuvo. Luis Herrera era un burócrata con escasa pasión por la ciencia y mucho miedo al ridículo institucional. Presentarle algo así, sin más pruebas que una imagen que desafiaba todo lo que sabíamos sobre la presencia humana en el espacio, sería un suicidio profesional. «Si voy a arruinar mi carrera, al menos necesito estar segura», murmuró mientras copiaba los datos en su unidad personal. Durante las siguientes semanas, Ana vivió una doble vida. De día, continuaba con sus análisis rutinarios, ocultando su descubrimiento a sus colegas. De noche, en su pequeño apartamento convertido en laboratorio improvisado, profundizaba en el misterio de aquella imagen imposible. La Voyager 1 había captado la fotografía en un sector donde no debería haber nada artificial, a miles de millones de kilómetros de la Tierra. El satélite parecía abandonado, con paneles solares dañados y una estructura parcialmente colapsada. Y sin embargo, allí estaba aquella figura moviéndose con propósito sobre su superficie. El punto de inflexión llegó cuando Ana recibió una nueva transmisión. Esta vez no era una imagen, sino una secuencia de datos que, tras horas de análisis, resultó ser un mensaje codificado en un sistema binario básico. Al descifrarlo, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Las coordenadas de un punto en el espacio profundo y una fecha, 25 de octubre de 2025. 6 meses en el futuro. Ana sabía que necesitaba ayuda. Contactó con Javier Méndez, un antiguo compañero de universidad que ahora trabajaba en el desarrollo de tecnología
para telescopios de última generación. Siempre había habido una química entre ellos, truncada por caminos profesionales divergentes, pero Ana confiaba en él más que en nadie para algo así. La cafetería estaba casi vacía cuando Javier entró, con el mismo aire despistado que Ana recordaba. A los 45 años, su pelo ya mostraba canas prematuras y unas gafas de montura gruesa le daban aspecto de profesor distraído. Cuando recibí tu mensaje, pensé que querías retomar viejos tiempos, dijo Javier con una sonrisa que se desvaneció al ver la expresión seria de Ana. Pero es algo más grave, ¿verdad? Necesito que veas algo y necesito que no creas que me he vuelto loca, respondió ella deslizando una tableta hacia él. Javier estudió la imagen durante largo tiempo, su rostro pasando de la curiosidad al asombro y luego a la incredulidad. Si esto es algún tipo de broma elaborada, sabes que nunca bromearía con algo así, interrumpió Ana. He verificado todo, la señal es auténtica. La Voyager captó esto hace 3 semanas. Tras mostrarle todos los datos, incluyendo el misterioso mensaje con las coordenadas, Ana esperaba que Javier la tachara de conspiranoica. En lugar de eso, él permaneció en silencio, mirando repetidamente la imagen y los análisis. Siempre fuiste la más brillante de nosotros, dijo finalmente. Si tú dices que esto es real, te creo. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora? Esa conversación dio inicio a una colaboración clandestina. Javier tenía acceso al nuevo radiotelescopio experimental del instituto donde trabajaba. No era lo suficientemente potente para captar imágenes claras a esa distancia, pero con algunas modificaciones no autorizadas podrían enviar una señal hacia las coordenadas indicadas. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de emociones para Ana. El miedo a ser descubierta se mezclaba con la emoción de estar potencialmente al borde del mayor descubrimiento de la historia. Sus noches se llenaron de pesadillas donde figuras humanoides caminaban hacia ella a través del vacío espacial. Sus días transcurrían en un estado de alerta permanente, esperando que en cualquier momento alguien notara sus investigaciones paralelas. No puedo seguir así, confesó a Javier una noche mientras trabajaban en el radiotelescopio modificado. A veces pienso que estamos persiguiendo fantasmas y otras veces tengo la certeza de que estamos a punto de cambiar todo lo que creemos saber sobre nuestra existencia. Javier dejó sus herramientas y la miró directamente. ¿Quieres parar? Todavía estamos a tiempo de olvidar todo esto. Volver a nuestras vidas normales. Ana pensó en su apartamento vacío, en sus años dedicados a analizar señales que nadie más consideraba relevantes, en una carrera estancada y un futuro predecible. «No», respondió con repentina firmeza, «hemos llegado demasiado lejos. El dispositivo estuvo listo justo una semana antes de la fecha indicada, una mezcla heterodoxa de piezas de radiotelescopio de última generación y componentes modificados por Javier. Lo instalaron durante una noche sin luna en el techo del instituto, aprovechando que el personal de seguridad era escaso y que Javier tenía acceso a todas las áreas. «Es como volver a ser estudiantes», comentó Javier con una sonrisa nerviosa mientras conectaban los últimos cables. «Haciendo experimentos no autorizados a escondidas. Con la diferencia de que entonces lo peor que podía pasarnos era una expulsión temporal», respondió Ana. «Ahora podrían acusarnos de sabotaje a equipamiento gubernamental». La noche del 25 de octubre llegó con un cielo inusualmente despejado. Ana y Javier se encontraban solos en la azotea del instituto, con su aparato apuntando hacia las coordenadas exactas recibidas en el mensaje. A medianoche activaron la transmisión, enviando una simple secuencia binaria, un saludo básico, una identificación de su posición y una pregunta sobre el origen de la figura captada por la Voyager.
Nada sucedió durante la primera hora. Ana sentía una mezcla de decepción y alivio. Quizás todo había sido una interpretación errónea de datos corruptos. Quizás podría volver a su vida normal, sabiendo que al menos lo había intentado. Fue entonces cuando el cielo nocturno pareció ondular sobre sus cabezas. ¿Has visto eso?, susurró aferrándose al brazo de Javier. Probablemente un efecto óptico por mirar demasiado tiempo hacia arriba, respondió él, pero su voz temblorosa traicionaba su propia inquietud. El fenómeno se repitió, más intenso esta vez, como si una mano invisible agitara la tela misma del espacio, y luego, sin previo aviso, una luz cegadora descendió sobre ellos, envolviendo el radiotelescopio improvisado y a los dos científicos en un haz vertical que parecía conectar la azotea directamente con las estrellas. Ana sintió que su cuerpo se volvía ingrávido. A su lado, Javier gritaba algo que no podía entender y después, oscuridad. Cuando Ana recuperó la conciencia, lo primero que notó fue el silencio, un silencio como nunca había experimentado, absoluto y opresivo. Abrió los ojos y casi grita al ver la inmensidad del espacio abierto sobre ella. Estaba tumbada sobre una superficie metálica fría. Al incorporarse lentamente, comprendió con horror dónde se encontraba. El satélite abandonado de la fotografía se extendía a su alrededor, con sus paneles solares dañados y su estructura parcialmente colapsada, exactamente como había visto en la imagen de la Voyager. A pocos metros, Javier yacía inconsciente. Ambos vestían lo que parecían trajes espaciales antiguos, pero sorprendentemente funcionales. «Javier, despierta», dijo, sorprendida de poder escuchar su propia voz. El traje debía tener algún sistema de comunicación interno. Él se despertó con un sobresalto, sus ojos abriéndose desmesuradamente al comprender su situación. «Estamos», comenzó, incapaz de completar la pregunta. «En el satélite», confirmó Ana. «De alguna manera estamos en el maldito satélite abandonado a miles de millones de kilómetros de la Tierra». Mientras Javier asimilaba la situación, Ana observó su entorno. El satélite parecía de fabricación humana, con inscripciones en un idioma que parecía una variante del ruso, pero con símbolos que no reconocía. A lo lejos, flotando en el vacío, podía ver lo que parecía una versión increíblemente antigua y deteriorada de la Voyager 1. «Es como si hubiéramos sido transportados aquí específicamente para que la Voyager nos capturara en esa imagen», murmuró Javier, siguiendo su mirada. «¿Pero por qué? ¿Y cómo vamos a volver?» Antes de que Ana pudiera responder, notó algo que le heló la sangre. En la superficie del satélite había huellas de botas idénticas a las suyas que formaban un camino circular alrededor de la estructura. Como si alguien, ellos mismos quizás, hubiera estado caminando aquí durante mucho tiempo. «Javier, creo que estamos atrapados en algún tipo de bucle temporal», dijo, señalando las huellas. La figura de la imagen éramos nosotros. Mientras exploraban el satélite en busca de respuestas, descubrieron una escotilla que conducía al interior de la estructura. Dentro encontraron una pequeña cámara presurizada con equipos anticuados pero funcionales. En una pantalla parpadeante, un mensaje en un código binario simple se repetía incesantemente. Javier lo tradujo con creciente perplejidad. Es una especie de diario, escrito por nosotros. Según esto, hemos estado aquí durante meses, intentando encontrar la forma de comunicarnos con nuestro pasado para romper el bucle. Ana se dejó caer en un asiento desgastado, intentando procesar la magnitud de su situación. Así que enviamos aquel mensaje con las coordenadas. Nos atraemos a nosotros mismos hasta aquí. La Voyager nos captura en la imagen, y el ciclo comienza de nuevo, una y otra vez. «Pero algo debe cambiar eventualmente»,
razonó Javier. De lo contrario, ¿cómo explicamos que hayamos recibido la primera imagen? Tiene que haber una forma de romper el ciclo. Ana estudió los equipos a su alrededor. Entre ellos había un dispositivo que parecía diseñado para enviar señales potentes, capaz de alcanzar la Tierra incluso desde esta distancia astronómica. Creo que este es el propósito de todo esto, dijo, examinando el aparato. No se trata solo de un bucle temporal. Es un puesto de observación. Alguien o algo nos ha colocado aquí para que observemos y reportemos. ¿Reportemos qué?, preguntó Javier. La respuesta llegó cuando una alarma comenzó a sonar en los sistemas del satélite. Una de las pantallas mostró lo que parecía ser una imagen de la Tierra, pero algo no estaba bien. Los continentes tenían formas ligeramente diferentes y había estructuras artificiales enormes, visibles incluso desde esta distancia. Estructuras que no deberían existir en su mundo. No es nuestra Tierra, susurró Ana. Es otra versión, quizás otro plano de existencia. Durante los días siguientes, si es que el concepto de día tenía algún sentido en su situación, Ana y Javier estudiaron los datos que el satélite recopilaba automáticamente. Descubrieron que estaban posicionados en un punto donde diversas realidades parecían solaparse, permitiéndoles observar variantes de la Tierra en diferentes etapas de desarrollo o con historias alternativas. Es como un puesto fronterizo entre dimensiones, explicó Ana, mientras trabajaban en descifrar más del diario dejado por sus versiones anteriores. Y por alguna razón, fuimos elegidos como los observadores. Javier, que había estado inusualmente callado, finalmente habló. Ana, he estado pensando, si estamos destinados a enviar un mensaje a nuestro pasado para atraernos aquí y mantener el ciclo, ¿qué pasaría si nos negáramos? ¿Si enviáramos un mensaje diferente? La idea era tan simple como aterradora. Romper el bucle significaba actuar en contra de lo que aparentemente habían hecho innumerables veces antes. Sin garantía de éxito y con la posibilidad real de quedar atrapados permanentemente en este limbo espacial. Podría funcionar, respondió ella después de considerarlo largamente. O podría condenarnos, pero al menos sería una elección. La decisión pesaba sobre ellos mientras configuraban el sistema de comunicación. Según los registros que habían encontrado, se acercaba el momento en que debían enviar el mensaje con las coordenadas y la fecha que atraería a sus yo pasados al satélite. Ana miró a Javier, buscando en sus ojos algún indicio de duda. Solo encontró determinación y algo más, algo que siempre había estado allí entre ellos, esperando el momento adecuado. «Hagámoslo», dijo ella finalmente. «Enviemos un mensaje diferente, no coordenadas ni fechas, sino una advertencia. Rompamos el ciclo». El mensaje que compusieron era simple, una descripción de su situación, una explicación de las realidades alternativas que habían descubierto, y una advertencia clara para no responder a ninguna señal proveniente de las coordenadas del satélite. Mientras se preparaban para transmitir, una nueva alarma sonó en el sistema. Las pantallas mostraron una perturbación masiva acercándose, como una onda expansiva entre dimensiones. «Sea lo que sea que nos trajo aquí, no quiere que rompamos el ciclo», gritó Javier por encima del estruendo creciente de los sistemas del satélite que comenzaban a fallar. Ana activó la transmisión justo cuando la perturbación los alcanzaba. La estructura del satélite empezó a desintegrarse a su alrededor, fragmentos metálicos flotando hacia el vacío espacial. En ese momento de caos, Ana y Javier se aferraron el uno al otro, sus trajes espaciales chocando torpemente. «Si esto es el final, me alegro de que estemos juntos», dijo Javier, su voz apenas audible a través del sistema de comunicación dañado. Ana quiso responder, pero una luz cegadora los envolvió nuevamente, más intensa que la primera vez. Sintió
como si su conciencia se expandiera y contrajera simultáneamente, vislumbrando por un instante la vastedad de realidades alternativas, versiones infinitas de ellos mismos en situaciones similares, pero ligeramente diferentes. Luego, oscuridad total. Ana despertó sobresaltada en su pequeño apartamento. El sol entraba por la ventana y su ordenador mostraba el salvapantallas. Por un momento, todo le pareció un sueño extraordinariamente vívido, pero entonces notó algo en su mesa de trabajo. Un pequeño fragmento metálico con inscripciones en una variante irreconocible del ruso. Su teléfono sonó, sobresaltándola. Era un número desconocido. «Hola», respondió con voz temblorosa. «Ana, soy Javier». La voz al otro lado sonaba tan conmocionada como se sentía ella. «Acabo de despertar en mi casa, pero también tienes un fragmento». Un escalofrío recorrió su espalda. No había sido un sueño. De alguna manera habían regresado y habían traído pruebas con ellos. «Tenemos que reunirnos», dijo Ana, ya buscando su chaqueta. «Y tenemos que revisar los datos de la Voyager inmediatamente». 2 horas después, sentados en la sala de análisis de datos, Ana y Javier miraban atónitos la pantalla. La imagen que había iniciado todo, la que mostraba una figura caminando sobre un satélite abandonado, había desaparecido completamente del sistema, como si nunca hubiera existido. «Lo logramos», murmuró Ana. «Rompimos el ciclo». Pero su alivio fue breve. Al revisar más datos, descubrieron algo perturbador. Pequeñas anomalías empezaban a aparecer en las observaciones astronómicas recientes, estrellas en posiciones ligeramente diferentes, patrones de radiación inexplicables y ocasionales distorsiones en la luz proveniente de sistemas lejanos. «Creo que al romper nuestro bucle hemos afectado de alguna manera la estabilidad entre dimensiones», teorizó Javier. «Las realidades alternativas que observamos desde el satélite están comenzando a filtrarse en la nuestra». Ana miró el fragmento metálico en su mano, la única prueba física de su increíble experiencia, y sintió el peso de una nueva responsabilidad. «Entonces, tenemos trabajo que hacer», dijo con determinación renovada. «Nadie va a creer nuestra historia, pero podemos estudiar estas anomalías, prepararnos para lo que sea que esté por venir». En los meses siguientes, Ana y Javier establecieron una red informal de observación, reclutando discretamente a otros científicos intrigados por las crecientes anomalías espaciales. Nunca revelaron la verdadera fuente de su conocimiento, pero utilizaron su experiencia compartida para interpretar los datos de una manera que otros no podían. A veces, en noches claras, Ana miraba al cielo y pensaba en aquel satélite abandonado, en las infinitas versiones de ellos mismos que quizás seguían atrapadas en bucles similares a través del multiverso. Se preguntaba si algún día las paredes entre realidades se volverían tan finas que aquellas otras versiones aparecerían en su mundo, o si su realidad se disolvería en otras. Pero esos pensamientos ya no la aterrorizaban como antes. Junto a Javier había experimentado lo imposible y había regresado. Habían elegido romper un patrón predeterminado, enfrentándose a lo desconocido con valentía. Una tarde, mientras revisaban nuevos datos en el laboratorio que habían establecido con fondos privados, Javier la sorprendió con una pregunta. «Ana, ¿crees que fuimos elegidos específicamente para esa experiencia? ¿O fue pura casualidad cósmica?» Ella reflexionó antes de responder, recordando la sensación de expansión de su conciencia en aquel último momento antes de regresar. «Creo que en un universo infinito con realidades infinitas no existe realmente la casualidad», dijo finalmente. «Cada decisión que tomamos nos lleva por un camino específico entre posibilidades ilimitadas. Nosotros elegimos investigar aquella señal cuando otros la habrían ignorado,
Elegimos creer cuando otros habrían dudado. Elegimos actuar cuando otros habrían permanecido pasivos. Y elegimos romper el ciclo cuando podríamos haber seguido el patrón establecido, añadió Javier. Ana asintió, mirando a través de la ventana hacia el cielo del atardecer, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Esa es nuestra verdadera historia. No solo que la Voyager 1 captó a alguien caminando sobre un satélite abandonado, sino que ese alguien éramos nosotros, atrapados en un patrón, hasta que decidimos cambiarlo. Y esa decisión, para bien o para mal, ha alterado el curso de nuestra realidad. Javier tomó su mano, un gesto que se había vuelto natural entre ellos desde su regreso. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo con una media sonrisa. A pesar de todo, no me arrepiento. Si tuviera que elegir de nuevo, volvería a enviar ese mensaje diferente. Ana apretó su mano, sintiendo la presencia tranquilizadora del hombre que había compartido con ella la experiencia más extraordinaria imaginable. Yo también, respondió, porque algunas veces romper el patrón establecido es la única forma de descubrir quiénes somos realmente. Afuera, una estrella fugaz cruzó el cielo nocturno, dejando tras de sí un rastro momentáneo de luz. O quizás, pensó Ana, no era una estrella fugaz en absoluto, sino otra grieta temporal en el tejido del universo, un recordatorio sutil de que la realidad era más fluida, más misteriosa y más maravillosa de lo que la humanidad jamás había imaginado. Y en ese conocimiento encontró una extraña paz.